En un mundo que gira cada vez más rápido, muchos corren, pero nadie sabe exactamente hacia dónde. La promesa de la felicidad, como un sol lejano en el horizonte, nos impulsa a caminar, a comprar, a cambiar, a buscar. Pero cuanto más corremos hacia ella, más parece alejarse, como un espejismo danzando en un camino ardiente. Esta paradoja no es nueva. Filósofos antiguos, como los estoicos y los taoístas, advirtieron: cuanto más intentas capturar la alegría, más resbaladiza se vuelve. La felicidad, dicen, no es un objetivo, es un perfume que se escapa cuando intentas embotellarlo. En este itinerario, nos adentraremos en las brumas de esta idea. ¿Y si la búsqueda de la felicidad fuera precisamente lo que nos impide experimentarla? Exploraremos esto no con prisas, sino con paso ligero, como quien camina descalzo en un jardín al amanecer. Escucharás historias de monjes, fábulas perdidas y reflexiones silenciosas. Y poco a poco, como hojas que caen en un río, quizá algo en ti también se detenga. Porque quizá, solo quizá, la felicidad reside en el espacio entre los deseos. Para comprender la paradoja de la felicidad, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de los algoritmos, el café para llevar o los mantras pegados en la pared. En la antigua Grecia, Aristóteles habló de la eudaimonia, un bienestar profundo, no basado en el placer inmediato, sino en vivir conforme a la virtud. En Oriente, Buda dijo: el deseo es la raíz del sufrimiento. No un simple deseo, sino el que se aferra, que exige, que quiere controlar el fluir del río. Lao Tzu, caminando por los campos de la antigua China, observó el agua y dijo: el sabio es como el río, no se resiste, no fuerza, simplemente fluye. Para él, la felicidad no se encontraba en el esfuerzo, sino en la aceptación. Curiosamente, todos estos maestros, separados por siglos y océanos, dijeron lo mismo con diferentes palabras. Cuanto más persigues la alegría, más se te escapa. Como intentar dormir pensando demasiado en el sueño, como intentar amar mientras se intenta controlar el amor. Esta búsqueda incesante, presente en tantos sistemas modernos de autoayuda, tiene raíces más antiguas de lo que imaginamos. Pero quizás el error no resida en la felicidad en sí, sino en cómo la deseamos. El mundo nos ha enseñado a verla como un trofeo, un destino. Pero ¿y si es un camino? O mejor dicho, un silencio que aparece cuando nos detenemos. Érase una vez un hombre solitario que vivía en un pueblo escondido entre montañas y niebla. Un día oyó hablar de un pájaro mágico, azul como el cielo antes de la lluvia, cuya presencia traería alegría eterna a quien lo encontrara. Decidió encontrarlo, vendió su casa, se despidió de todo y se fue. Pasaron los días y los años. El hombre cruzó desiertos, escaló picos helados y atravesó bosques donde la luz apenas tocaba el suelo. Encontró trampas, falsos guías, ilusiones que imitaban el canto del pájaro, pero nunca al verdadero. Cansado, más viejo, más vacío que al principio, regresó a su pueblo. Lo que encontró allí lo paralizó. El pájaro azul estaba en el jardín de su antiguo hogar, cantando suavemente en la rama de un árbol que él mismo había plantado, años antes de partir. El pájaro siempre había estado allí, pero nunca aterrizaría para quienes huyen desesperados. Esta fábula, repetida en diversas culturas con sutiles variaciones, nos habla de un principio profundo. La alegría no florece con la presión de buscarla. Aparece como el rocío cuando el aire está quieto. Es como intentar forzar la apertura prematura de un capullo, como exigir que el sol salga antes. La paradoja es esta: cuanto más exigimos alegría, más sembramos inquietud, y la inquietud es el viento que asusta al azulejo. Érase una vez un hombre solitario que vivía en un pueblo escondido entre montañas y niebla. Un día
oyó hablar de un pájaro mágico, azul como el cielo antes de la lluvia, cuya presencia traería alegría eterna a quien lo encontrara. Decidió encontrarlo, vendió su casa, se despidió de todo y se fue. Pasaron los días y los años. El hombre cruzó desiertos, escaló picos helados y atravesó bosques donde la luz apenas tocaba el suelo. Encontró trampas, falsos guías, ilusiones que imitaban el canto del pájaro, pero nunca al verdadero. Cansado, más viejo, más vacío que al principio, regresó a su pueblo. Lo que encontró allí lo paralizó. El pájaro azul estaba en el jardín de su antiguo hogar, cantando suavemente en la rama de un árbol que él mismo había plantado, años antes de partir. El pájaro siempre había estado allí, pero nunca aterrizaría para quienes huyen desesperados. Esta fábula, repetida en diversas culturas con sutiles variaciones, nos habla de un principio profundo. La alegría no florece con la presión de buscarla, aparece como el rocío cuando el aire está quieto. Es como intentar forzar la apertura prematura de un capullo, como exigir que el sol salga antes. La paradoja es esta: cuanto más exigimos alegría, más sembramos inquietud, y la inquietud es el viento que asusta al azulejo. Un joven monje, aún impaciente por el silencio del templo, buscó al maestro y le preguntó: «Maestro, ¿cómo puedo encontrar la felicidad? He estado leyendo, meditando, ayunando, y aún así me siento vacío. ¿Qué más puedo hacer?». El maestro lo miró con ojos serenos y cogió un vaso de agua del arroyo. Con la otra mano, hundió los dedos en el lodo, enturbiando el agua. Le entregó el vaso al joven y le dijo: «Intenta ver tu reflejo ahí». El discípulo se quedó mirando. Era imposible. El agua se arremolinaba oscura y densa. Tras un momento de silencio, el maestro habló: «Ahora espera». Pasaron los minutos. El lodo comenzó a sentarse. El fondo volvió a hacerse visible. La imagen del monje reapareció, serena, reflejada en la superficie. «La felicidad», dijo el maestro, «es como ver tu reflejo. Solo aparece cuando el agua está quieta. Y cuanto más intentas forzar la claridad, más revuelves el lodo». Esta pequeña historia refleja un principio esencial. Una mente inquieta, en su búsqueda de alegría, crea más turbidez. En el mundo moderno constantemente revolvemos esta copa con notificaciones, metas, comparaciones y prisas. Anhelamos la paz mientras revolvemos el lodo con nuestras propias manos y olvidamos que lo más difícil hoy en día no es hacer nada, es simplemente esperar a que el lodo se asiente. En la búsqueda de la felicidad confundimos muchas cosas. Y una de las mayores confusiones es esta: el alivio no es alegría. Imagina a un hombre caminando con una piedra en el zapato. La lleva todo el día. Cuando finalmente se quita los zapatos, suspira. Siente un placer intenso. Pero este placer no es felicidad, es simplemente el fin del dolor. Muchos vivimos así. Perseguimos la felicidad, que en realidad es solo un alivio momentáneo. Unas vacaciones después de meses de agotamiento. Una compra que llena un vacío. Un cumplido que calma la duda crónica. Pero el alivio es viento, va y viene. La verdadera felicidad se parece más al suelo. Está ahí incluso cuando no la vemos. Y al confundir el alivio con la alegría, nos volvemos adictos a las pausas, las distracciones y las pequeñas escapadas. El mundo moderno nos ofrece 1000 maneras de escapar, pero pocas de encontrarlas. Por lo tanto, la búsqueda de la felicidad se convierte en una carrera sin meta, como subir una escalera mecánica descendente. Cuanto más corremos, más nos cansamos y más creemos que estamos haciendo algo mal. Pero tal vez no nos estemos saltando un paso. Quizás solo estemos subiendo la escalera equivocada. El pájaro azul de la alegría no canta en las alturas. Está en la rama más cercana, donde nadie más mira. Vivimos rodeados de sonrisas, pero no todas son sinceras.
En el escaparate de las redes sociales, en la publicidad de sueños ya hechos, todo parece estar envuelto en una capa de felicidad obligatoria. Pero, ¿somos realmente felices? ¿O simplemente estamos demasiado ocupados para darnos cuenta de que no lo somos? La sociedad contemporánea, con sus aplicaciones y métricas, ha transformado la felicidad en un producto. Se ha convertido en un gráfico, un número, una métrica a alcanzar. Sé un 10 sobre 10. Despierta tu potencial. Encuentra el secreto de la felicidad en 5 pasos. Pero ¿qué sucede cuando tratamos la felicidad como un objetivo de productividad? Se desvanece. Como intentar abrazar la niebla. Cuanto más aprietas, menos tienes en tus manos. Esta lógica de la eficiencia transforma incluso la meditación en una tarea. Incluso el descanso se convierte en una actuación. Incluso la sonrisa se convierte en una obligación. Y con eso, el silencio, ese espacio fértil donde florece la verdadera alegría, es reemplazado por el ruido. La felicidad no es algo que se pueda optimizar. No se alcanza como una meta. Es algo que surge cuando cesan los excesos, como el agua que brota cuando dejamos de cavar. Y quizás por eso se parece tanto a lo que olvidamos. Una tarde sin nada que hacer. Una brisa ligera que agita la cortina. Un momento de paz sin nombre. En una antigua aldea vivía un hombre que odiaba la noche. Creía que la luz era el secreto de la felicidad y que la oscuridad era enemiga del alma. Así que comenzó a buscar maneras de mantener el sol en el cielo. Escalaba montañas, erigía espejos, encendía antorchas, todo para prolongar el día. Pero nada era suficiente. La noche siempre regresaba, y con ella la incomodidad y el silencio. Cansado, viejo e irritado por la inevitabilidad de la oscuridad, buscó a un anciano sabio, escondido en una cueva entre los pinos. El sabio escuchó su desesperación y respondió con un simple gesto. Señaló una pequeña flor que crecía en las sombras. Algunas bellezas, dijo, nacen solo en ausencia de luz. Esta sencilla historia transmite una de las lecciones más difíciles de la auténtica alegría. La verdadera felicidad no requiere el fin del dolor, crece junto con él. La paradoja se profundiza aquí. Cuanto más buscamos mantener todo bajo control, más alimentamos la tensión que impide la ligereza. En el mundo moderno deseamos noches sin insomnio, días sin incertidumbre, relaciones sin conflictos, rutinas sin defectos. Pero la verdadera vida late en el entrelazamiento de opuestos. Sol y sombra, silencio y sonido, presencia y ausencia. La felicidad que sobrevive al cambio, eso es real. Y nace, casi siempre, cuando dejamos de intentar controlar el cielo. En el corazón del Tao Te Ching reside un concepto tan sutil como la niebla, Wu Wei. Actuar sin esfuerzo, hacer sin forzar. No se trata de pasividad, sino de estar tan en sintonía con el flujo de las cosas que la acción ocurre sin resistencia. Como un río que fluye alrededor de una piedra sin luchar contra ella. Como el bambú que se dobla, pero no se rompe. La felicidad, vista a través de Wu Wei, no es algo que se pueda alcanzar. Es un estado natural que surge cuando dejamos de luchar contra lo que es. Pero vivimos en una época donde luchar se ha convertido en un hábito. Luchamos contra el tiempo como si pudiéramos exprimirlo. Luchamos contra las emociones como si la tristeza fuera el enemigo. Incluso luchamos contra el aburrimiento, llenando cada vacío con estímulos. Y así, forzamos tanto la búsqueda de la alegría que nos distanciamos de ella.
como remover un estanque para encontrar su reflejo perdido. La práctica de Wu Wei nos invita a otro camino, no de pasividad, sino de entrega atenta, escuchando el momento sin la necesidad de moldearlo. Quizá la alegría no sea algo que se conquiste, sino algo que se revela cuando aceptamos la vida tal como es. No es perfecta, pero está presente. Como la brisa fresca que acaricia el rostro de quien finalmente ha dejado de correr. Hay un momento raro, casi imperceptible, que a veces llega sin previo aviso. Una tarde sin planes, una conversación sin urgencia, un momento en el que no es necesario que ocurra nada y sin embargo todo se siente completo. Es en estos momentos que sentimos algo parecido a la felicidad, pero no surge por algo. Surge de la ausencia de deseo de algo diferente. La psicología moderna está empezando a abordar este tema. Los investigadores observan que el estado de fluidez, tan valorado hoy en día, no se logra con esfuerzo, sino con entrega. No se puede forzar la fluidez. Llega cuando olvidamos el yo que lo intenta. Y quizás la felicidad más verdadera sea esta: olvidarse de uno mismo. No es una pérdida de identidad, sino una pausa en el deseo constante de mejorar, de lograr, de ganar. En el budismo esto se llama nirvana, la extinción del deseo ardiente. En el lenguaje común es simplemente un silencio interior, donde la vida deja de ser un problema por resolver y se convierte en un río que fluye por sí solo. La gran ironía es esta: cuanto más buscamos la felicidad como un cazador de premios, más alimentamos el deseo que nos aleja de ella. Pero cuando aceptamos la vida con su impermanencia, su vacío y sus vientos en contra, la felicidad, sutil como el aroma de una flor en la distancia, se acerca. Y no es grandiosa, es ligera, casi invisible, como la suave luz del atardecer penetrando una fina cortina. A veces es al final de una larga caminata que finalmente nos sentamos y nos damos cuenta de que el paisaje siempre estuvo ahí. Éramos nosotros los que pasábamos demasiado rápido. La felicidad quizás nunca fue un destino, sino un espacio interior envuelto por el ruido de la prisa, del deseo, del miedo a no ser suficiente. La felicidad no es intentar ser feliz. Esta frase, que suena a paradoja, encierra una sabiduría ancestral. Porque al intentar ser felices, afirmamos al mundo y a nosotros mismos que algo falta. Y lo que nos falta crece, como una sombra al atardecer. Pero cuando silenciamos el esfuerzo, cuando renunciamos a la guerra contra el presente, algo se abre. No es euforia, no es una explosión, es quietud. Es mirar una taza de té, sentir el calor en las manos y no desear que ese momento fuera diferente. La felicidad, entonces, no es un logro, es una presencia sin exigencias. Es el campo después de la tormenta, el corazón que respira sin urgencia. Y si hay una práctica en todo esto, quizás sea solo esta: detenerse, escuchar, permitir que el momento sea como es. Nada más, nada menos. Porque cuando la alegría no se exige, finalmente descansa.